Buen día, gente de la Nación Libre. Es de noche, sí. Igual digo buen día porque es un lindo modo de arrancar un video. Y hoy estoy aquí para acompañarlos en este suave y húmedo camino que es el del análisis de las películas. Y estoy muy feliz de traer a esta sección donde analizamos obras de arte. En general son películas, hemos analizado alguna canción, seguramente vuelvo al análisis de alguna canción también, para analizar una película que me pidieron muchísimo en los comentarios en los anteriores análisis, cuando he hecho, creo que el último había sido de Mother, hacia el final de años, muy buena película. La peli que vamos a analizar hoy es Tenemos que hablar de Kevin. We need to talk about Kevin. ¿Sí? Que es una peli increíble. Yo la había visto hace 10 años, más o menos. Me acordaba más o menos por dónde iba, pero la reví ahora para hacer este análisis y la verdad que es alucinante. Yo la disfruté muchísimo. En realidad, disfrutar no sé si sería la palabra porque estuve tan angustiado toda la película. No sé si es porque ya venía estresado, porque mucho laburo y qué sé yo, pero no fue una peli que yo me senté y la disfruté, sino que mantuve una especie de tensión y de angustia en el corazón todo el tiempo. Y me gustaría saber si a ustedes les pasó lo mismo viendo la película, pues creo que captura muy bien lo que sucede en presencia de un psicópata. ¿Sí? Vamos ya a hablar, igual cualquiera que vio la peli lo sabe, y quizás gente que no vio la peli también lo sabe porque digamos, se comenta que la peli trata acerca de Kevin, que parece ser un psicópata, y yo diría que la peli trata acerca de cómo se estructura un psicópata, cómo es que se forma un psicópata, vamos a decir desde un enfoque vincular, ¿no? Porque la peli hace mucho hincapié en cómo es que etiológicamente podría formarse la personalidad de un psicópata desde lo vincular. Lo digo porque hay corrientes y estudios que indicarían que hay un factor genético también para que se genere la psicopatía, pero en la peli se enfocan principalmente en la parte vincular, lo cual me parece súper interesante porque en psicoanálisis en general también se destaca eso, y este es un análisis psicoanalítico. Y de hecho está muy bien llevado, por lo menos desde cómo yo entiendo que se puede generar una estructura psíquica tal como la de Kevin. Entonces, a mí lo que me produjo, iba a decir contratransferencialmente, como si estuviésemos en un análisis, a mí lo que me produjo la película mientras la veía ahora era todo el tiempo como una especie de tensión y como de apretujamiento de mi corazón, que era medio displacentero. De hecho, la tuve que interrumpir por varios momentos la película, salir a caminar, me puse a tocar la guitarra. Me costaba seguir viéndola todo el tiempo. Maneja un nivel de tensión que está zarpado. Pero bueno, es un peliculón, para mí está muy bien hecho. Así que vamos a arrancar con este análisis. Y si no quieren que les spoilee la película, cierren ahora el video ahí en la esquina superior izquierda si es Apple, superior derecha si es Windows. Creo que era así, pero bueno, ya saben. En fin, vamos a avanzar entonces. ¿Cómo es que se forma una personalidad psicopática como la de Kevin? Pues bien, la película gira alrededor todo el tiempo acerca del deseo de la madre. Esto me parece súper interesante, como está muy acertado para mí como ilustra la película lo que sucede. Y diría, no solo gira todo alrededor del deseo de la madre, sino yo diría del no deseo de la madre, la falta de deseo de la madre, del rechazo que ella siente con respecto a su primer hijo, Kevin. Este es un punto esencial. Y en la película, digamos, en muchísimos momentos te van mostrando cómo es que ella, porque la película transcurre como en varios timelines, en varias líneas del tiempo simultáneamente, como que está en el presente, después en el pasado, después en el más lejano pasado, después, no sé si el futuro, es como
va pasando en varias líneas de tiempo, ¿no? Y te van mostrando en la película cuál es la relación que tiene la actriz Tilda Swinton, cómo la rompe en esa película, es impresionante, la cara estresada y, y angustiada y perturbada, es impresionante, o sea, yo creo que tiene como ese rostro medio naturalmente, pero está zarpado. También increíble actuación de Ezra Miller, que la rompe como psicópata, es increíble. Y bueno, y muy buena actuación también de John Reilly, el que hace de padre. En fin. Entonces te van mostrando cómo la madre de Kevin se va relacionando con su maternidad y con Kevin desde muy apenas queda embarazada y cómo va transitando su embarazo, cómo transita sus primeros momentos como madre. Y en todo momento se ve que ella no está contenta con ser madre, no parece producirle mucha felicidad y no parece tener muchas expectativas para con el niño, ¿no? O sea, esto para remarcar un poco algo que ilustra muy bien la peli, que es que ya independientemente de cómo se iba a llevar con ese niño, ya desde antes ella no cargaba con ningún deseo para con él. De hecho, no se termina de entender bien la escena de la concepción cuando queda embarazada de Kevin. Creo que estaban como en un momento como de pasión erótica, sexual con el que iba a ser el padre de Kevin. Y ella se deja llevar como que él le pregunta, che, ¿y es seguro esto? Ella le dice que no y él le dice, bueno, ¿y estás bien con eso? Y se da a entender como que ella dice que sí. Pero da la impresión, yo lo que entendí por lo menos, es que da la impresión que ella se deja llevar un poco por el momento erótico, más que porque realmente había un deseo de maternidad, ¿no? Porque eso sucede a veces, como que el hecho de no cuidarse y hacerlo como sin ningún tipo de preocupación, acabar adentro esto que le sucede a ellos, a veces es algo que está tenido un deseo erótico, pero no necesariamente de un deseo que trascienda ese momento erótico. Yo creo que eso le pasa a ella, como que en ese momento de calentura, ella como que casi que podría haber expresado el pensamiento, sí, haceme un hijo, haz lo que quieras, pero era algo que expresaba quizá más la pasión del momento que su deseo real de ser madre. Por lo menos así lo entendí yo. La cuestión es que queda embarazada y después se va viendo cómo cuando está embarazada todas las madres están bastante contentas. Ella está como en un grupo de madres. Ella no está tan contenta. Después cuando tiene el parto también como que es con mucha resistencia, que da a luz. Después está como con cara de pánico todo el tiempo y en ningún momento logra realmente conectar con el hijo y sentir, podríamos decir, verdadero amor por él, verdadero deseo por él. Ahora, lo interesante de la peli, esto me parece que sucede en la realidad también, yo estoy de acuerdo con lo que se plantea en la peli, que es que Kevin registra ese no deseo de la madre y reacciona ante él. Reacciona desde muy al principio, cuando es un bebé, llorando ante la presencia de la madre, y por más que la madre intenta forzar gestos de amor como sonrisa, como alzarlo, como cuidarlo, como jugarle, el niño percibe que hay algo raro en eso y no se siente a gusto y llora, distinto de lo que le sucede con el padre, que aparentemente apenas se acerca al padre lo tiene un poquito a upa y el niño ya se calma porque registra de alguna manera que ahí hay un deseo y un amor genuino. Esto yo creo que es así, yo creo que realmente se transmite eso por más de que uno lo quiera disimular. Y ahora vamos a pasar, digamos, a lo que para mí es el verdadero problema y el verdadero acierto de la peli en tanto a cómo es que se forma algo como la psicopatía, y ahora vamos a explicar psicoanalíticamente por qué es que esta dinámica que estamos describiendo del deseo o no deseo puede influir en que se genere este tipo de personalidad. Como dijimos, mucho de la peli ronda alrededor de este no deseo, de este rechazo de la madre por Kevin, por su hijo. Pero yo diría que ese no es el verdadero problema, sino que el verdadero problema, lo que hace que se termine de ir toda la mierda y que se genere realmente un problema mayor,
es que ella, Eva, buen nombre para un personaje que es madre, digamos, lo principal, digamos, el real problema no es solo que no lo desea Kevin, que lo rechace, sino que ella misma no puede aceptarse que no lo desea y que lo rechaza. Y todo el tiempo está queriendo, más bien, forzar su deseo, forzar a amarlo, compensar su rechazo, disimularlo. Y yo diría que ahí está el verdadero problema, en la no aceptación que ella tiene con respecto a este rechazo que siente por Kevin. Ahí se genera un montón de conflictos. ¿Cómo decirlo? Yo creo que ahí está el verdadero problema. No es solo que el problema que termine generando la personalidad de Kevin sea que no lo desee, sino que el verdadero problema está en que ella no puede terminar de aceptar que no lo ama, que no lo desea, que no había deseado ser madre. ¿Sí? Y ahí podemos argumentar si es por la sociedad que, digamos, que juzga mucho a las madres y que sobre todo le exige a una madre que tenga como una especie de devoción y deseo absoluto por su hijo, porque eso existe y hace sentir muy culpable a la madre. Pero digamos que ahí lo principal, digamos, hagamos la teorización de que es por la presión social, cultural o por alguna otra razón. Yo diría que el punto clave está en la culpa que ella siente por no desear a su hijo. Es como algo que no se lo puede llegar a admitir a ella misma. De hecho, creo que en la película, no estoy seguro, pero creo que no se llega a nombrar nunca. Capaz se ven algunas acciones de ella o alguna cosa que le dice, pero en general todos lo vemos porque vemos la dinámica de lo que está sucediendo, pero ella nunca termina de nombrar realmente que no lo ama, que no lo desea. Y esto creo que es algo que las madres y padres, pero yo creería que más las madres, tienen que lidiar porque hay muchísima culpa con los impulsos de rechazo, digamos, o más bien la falta de deseo que uno pueda tener con respecto a un hijo. Es como que la expectativa, el ideal de madre es de puro deseo y, como dije, devoción y como altruismo con respecto al hijo, al punto que muchas madres pueden sentir muchísima culpa por tener momentos de rechazo, de odio o de querer borrarse del mapa con respecto a la maternidad. Y yo creo que a esta mujer le pasa eso a un nivel un poco más extremo. Entonces esa culpa hace que no se lo pueda aceptar y que quiera todo el tiempo compensar, disimular, intentar negar y borrar ese rechazo de su relación con el hijo. Esto lo que genera es que Kevin tenga muchísimo poder sobre la madre. Porque si toda su identidad como madre, todo su narcisismo como madre, está puesto en jaque por este rechazo que ella siente y que no puede aceptar, entonces Kevin es el que maneja los hilos, el que tiene la llave de su intento de compensación, ¿no? O sea, la madre se siente tan culpable por esto que al intentar incesantemente, como lo hace en toda la película, todo el tiempo está intentando, nunca se rinde, nunca dice, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? No siento nada por él, no siento el amor que yo pensaría que debería sentir, ya fue. No, ella todo el tiempo intenta generar el vínculo ideal que ella imagina que debería tener con su hijo, ¿no? Entonces esto le da como mucho poder a Kevin porque ahí Kevin, con su reacción, puede determinar si ella es exitosa o fracasa en ese intento. Entonces, si Kevin se muestra, acepta, digamos, las ofrendas de cuidado o de juego, de pseudo cariño que le ofrece la madre, si Kevin acepta, se muestra satisfecho, entonces le devuelve que ella es una madre suficientemente buena y ella siente que puede tapar de alguna manera y disimular ese rechazo que le hace sentir mal a la madre. Pero si Kevin no acepta sus ofrendas
y se muestra insatisfecho con ella, entonces remarca y pone el foco en esa falla en la maternidad que ella siente también por dentro y que le genera tanta culpa, ¿no? Y que es lo que hace y es lo que ella todo el tiempo está angustiada como con esa sensación de fracasar y de no poder lograr nunca establecer ese buen vínculo. Ahora bien, yo diría que todas las actitudes de Kevin, todas las acciones que él va haciendo durante la película desde muy, muy chiquito, es muy, muy bien representado como lo muestra en la película, como desde muy bebé tiene como esta actitud oposicionista con respecto a la madre, que dicho sea de paso, muchos clínicos consideran que el tipo de personalidad oposicionista es como una especie de precursor de la psicopatía, de la perversión. Entonces el niño se muestra oposicionista en un principio, oposicionista con la madre, porque es con ella con la que registra esta dinámica. Yo creo que todas las actitudes de Kevin están orientadas a provocar a la madre, a angustiarla y a hacer surgir de ella fastidio y cierto rechazo y odio para con él, ¿no? Quiere hincharle las pelotas hasta el punto de que ella se canse, le diga cosas hirientes, lo manda a la mierda, etc. Uno podría decir, está buscando hacer aparecer ese rechazo que la madre quiere negar y que quiere disimular con todos sus cuidados y buenas acciones, ¿no? Es casi como si el niño necesitara que apareciera ese rechazo de la madre, lo quisiera hacer aparecer de forma clara, porque necesita que esté inscrito, necesita que eso que siente esté patente. Esto yo diría que es una necesidad subjetiva y que yo creo que realmente es lo que sucede cuando la crianza se da con este tipo de dinámica y se empieza a estructurar algo parecido a una psicopatía. Es que la persona quiere provocar ese rechazo porque necesita que sea inscripto, necesita que sea marcado, necesita que quede al descubierto y que la madre pueda de alguna manera asumir que lo siente y no intentar disimularlo, porque ahí se genera una dinámica que es patológica. Por eso yo digo que el verdadero problema está no solo en no haber sentido deseo por Kevin, o sea, que la madre no haya sentido deseo por Kevin. Ese es un problema, vamos a decirlo. ¿Sería mejor que lo amara y que lo deseara? Obvio que sí. Pero el verdadero problema, yo diría, es que ella no se lo puede admitir y que lo intenta disimular, y entonces ahí se arma una dinámica súper perversa y patológica con el hijo, y el hijo reacciona instintivamente como necesitando hacer surgir ese rechazo que no está inscripto. Por eso la provoca, la busca angustiar. De hecho, en un momento la madre le dice, ¿te acordás cómo te hiciste eso? Una cicatriz que Kevin tenía. Y Kevin le dice, sí, fue lo más sincero que hiciste, ¿no? Y es interesante que remarque eso en la película, como lo más sincero que hizo. Lo que había sucedido era que Kevin, siendo un niño bastante chico, en uno de sus intentos de provocación, se caga encima a propósito enfrente de la madre, dejándole saber que se cagó encima a propósito para que ella lo tenga que cambiar. Ella, porque estaban discutiendo encima antes, ella lo cambia, ¿no? Como haciendo su deber de madre, lo pone limpio, le pone el pañal. Él estaba bastante grandecito, de hecho. Se ve que estaba intentando aprender a ir al baño solo, pero medio que le chupaba un huevo. Uno podría suponer lo hacía a propósito para molestar a la madre. Entonces se caga a propósito, la madre lo cambia, lo limpia, le pone el nuevo pañal, y cuando se está yendo se vuelve a cagar a propósito y medio que le tira una sonrisa medio picarona a la madre como provocándola, y ella se calienta y lo tira a la mierda, y ahí él se golpea, se quiebra el brazo y se hace esa cicatriz. Ahora, lo que es muy interesante de esa escena
es que, contrariamente a lo que uno podría suponer viendo toda la película, que Kevin es tan malicioso con la madre, es que después de eso, al llegar por ejemplo a la casa y el padre le dice, che, ¿qué te pasó? Y Kevin le dice, me quebré el brazo, y no le dice, mi mamá me tiró, y como haciéndola quedar mal y remarcando que es mala madre, sino más bien que dice, me caí, y medio que oculta, digamos, lo que sucedió con la madre, y casi que la defiende de una forma que es enigmática. Yo tengo mi interpretación, se los voy a compartir. Estoy abierto porque quizás estoy entendiendo mal esa parte, pero digamos, les cuento lo que yo leí con respecto a ella, me parece que tiene sentido. Eh, y es que al haber hecho ese acto agresivo con respecto a él y haberlo mandado a la mierda, más allá de que se zarpó y le quebró un brazo, apareció algo de ese rechazo verdadero y ese odio que es verdadero, que es lo que realmente Kevin percibe instintivamente. Y al haber sido escrito eso, algo de la relación con ella mejora y él la puede incluso defender en vez de usarlo para seguir angustiándola, que es lo que él hace toda la película. Y de hecho lo que sucede después es que la madre se siente re culpable, está así hablando con el padre y de repente escuchan que Kevin va y va al baño solo como debería, cuando nunca lo había hecho y siempre tenía que haber usado pañales. O sea que logra algo de esa individuación y de poder ir al baño y controlar los esfínteres a partir de ese acto completamente agresivo y violento como tirarlo y romperle un brazo. Disclaimer, por favor no lo hagan con sus hijos, eso es obvio, digamos, lo aclaro por las dudas. Pero creo que lo que representa la peli es que, paradójicamente, lo que aparentemente le hacía mejor a Kevin y provocaba que él se pueda comportar mejor es que la madre pueda asumir ese odio que sentía por él y manifestarlo, antes que tratar de taparlo con pseudo amor y lindos gestos, o compensarlo con alguna otra cosa. De hecho, después cuando la madre intenta mantener un buen vínculo, expresarle amor y le dice te amo, no sé qué, Kevin le hace tipo y la burla así, ¿no? Como todas las manifestaciones de amor de la madre es como que Kevin dice no te creo nada porque yo sé que es la verdad. De hecho, en un momento cuando Kevin va a tener una hermanita porque la madre queda embarazada de vuelta, la madre le pregunta si él quería tener un hermanito, él le dice que no, y él le dice, bueno, pero te puede gustar, y Kevin le dice, sí, pero ¿y si no me gusta? La madre le dice, bueno, te vas a acostumbrar, y Kevin le dice, bueno, pero que te acostumbres no quiere decir que te guste, vos estás acostumbrada a mí. ¿No? Es una frase muy interesante también esa que remarca Kevin, que es que él todo el tiempo registra y quiere como que pone esa luz en eso que ella no logra admitir, que es que ella no lo ama. ¿No? Le dice, yo no te gusto, vos estás acostumbrada a mí, vamos a decir la verdad. Lo más sincero que hiciste fue cuando me tiraste y me rompiste el brazo. El resto no fue sincero. Dato de color, en psicoanálisis clásico por lo menos, cuando primero teorizó Abraham las etapas del desarrollo libidinal, oral, anal, fálica, ¿no? Cada una de estas etapas está subdividida en dos y supuestamente la psicopatía tenía que ver con una fijación en la etapa anal primaria, digamos, la que se llama anal expulsiva, y que es llamativo, digamos, que en la peli pongan un ejemplo tal como correspondiente a esa etapa, ¿no? Que supuestamente en el desarrollo libidinal, cuando se aprende el control de esfínteres, el vínculo con el otro es a través de este control de esfínteres, y hay dos etapas. Primero la anal expulsiva, que es no contener los esfínteres y hacerlo cuando se me da la gana, un poco como hace Kevin, que es yo voy a ir al baño cuando yo quiera y no cuando vos me digas, vos me pedís que yo vaya en el baño esto que vos le llamás baño, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, lo hago en el pañal para que vos lo tengas que limpiar, ¿no? Contrario a lo que sucede en la neurosis obsesiva, donde ya hay una contención de la materia fecal, ¿no? De las ganas de ir al baño, como para retener lo más posible y después descargar donde corresponde, y ganar mucho placer con esa descarga, ¿no? Pero la primera, la etapa anal expulsiva,
se suele asociar un poco a la perversión, a la psicopatía, y tiene algo de ese significado de yo lo hago cuando yo quiero, y podríamos decir, hablando en lunfardo argentino, no sé si en otros países se usa también, pero me cago en vos, ¿no? Me cago en vos es un poco como una especie eh, de herencia, no es la palabra, como bueno, no me viene la palabra, de algo que queda como un residuo de lo que es el lenguaje de esa fase del desarrollo libidinal del anal expulsivo, cuando uno habla de alguien que es un garca, por ejemplo, ¿no? Que muchos psicópatas se caracterizan por ser exacerbadamente garcas, cagadores. Fíjense como mucho del lenguaje que uno usa hace referencia a esto que los primeros psicoanalistas articularon como una fijación en la etapa anal expulsiva, donde yo hago lo que a mí se me canta y me cago en los demás, ¿no? Y es gracioso que en la película pongan ese ejemplo, ¿no? De Kevin haciéndose caca a propósito para molestar a la madre en esa escena tan clave. Pero bueno, bien, quiero compartirles un poco clínicamente también qué es lo que yo he visto con respecto a esta dinámica de madres que tienen hijos que están dentro de lo que uno podría llamar psicopatía o que andan rondando cerca. Yo lo que he visto es que se da una dinámica muy similar a la que muy bien representa la película, donde se pone en juego este rechazo, una culpa inmensa con respecto a ese rechazo que la madre no puede aceptar, intento de compensación y vamos a decir de borramiento de ese rechazo mediante la compensación, es decir, la compensación está en función de intentar hacer desaparecer ese rechazo que pone en jaque a su imagen, a su narcisismo materno, ¿no? Ese rechazo que instala una falla en su maternidad, la compensación intenta hacer borrar esa falla. Todo eso tal cual como lo muestra la película, pero yo agregaría algo que yo veo en la clínica que no está tan representado en la película, que es que esa dinámica de rechazo, culpa e intento de compensación incesante genera una especie de pegote particular con respecto al niño. Esto se da de esta forma, diría. Gracias a esta culpa que tiene la madre con respecto a este rechazo que siente por el niño, entonces los momentos de normal abandono y separación con respecto al niño no se producen, ¿no? O sea, es normal que en la relación de una madre o padre con los hijos vayan abandonándolo, entre comillas, es decir, no estando tan pendientes de él para que se vaya convirtiendo en un adulto autónomo y en algún punto psíquicamente, por lo que yo he visto, dejar que el hijo se haga cargo de su vida y se vuelva un adulto responsable resuena un poco con el abandono y sin duda con la separación. Pero dada a la culpa inmensa que siente la madre por este rechazo no admitido, entonces termina por no permitir estos distintos momentos de separación o de abandono positivo y normal que deberían darse en la relación con el niño. Entonces la madre termina generando una especie de sobrepresencia para con él, que termina desdibujando un poco los límites entre uno y otro, ¿no? Esto un poco lo articulé en el video de la hiperternura. Si no lo vieron, vayan a verlo, porque hablando de este tema de la ambivalencia y del odio hacia una persona amada y la no aceptación de ese odio o de ese rechazo, hablamos de algo de esto de la sobreprotección que un poco estamos tocando acá con el tema de la sobrepresencia. Entonces lo que yo he visto con respecto a estos casos son madres que no terminan nunca de soltar verdaderamente a estos hijos y están todo el tiempo como cuidándolos y
ofreciéndoles ayuda, estos hijos también buscan la ayuda materna, se genera ahí como un vínculo un poco simbiótico, donde el hijo es tratado siempre como alguien que es un poco indefenso, que no puede solo, que necesita la ayuda materna, y la madre en parte le demanda al hijo ser necesitada y no puede nunca rechazar el pedido de ayuda porque intenta, vamos a decirlo así, quiere ayudarlo siempre porque así ella siente que compensa el rechazo que no puede aceptar. Entonces siempre está como manteniendo de alguna manera ese lugar de madre para con su hijo, y eso provoca a la vez que el hijo se mantenga en un lugar como de hijo y nunca pase a ser realmente un adulto. Esto es muy común porque se suele dar en vínculos donde se da esta dinámica y el hijo termina siendo, cuando digo hijo, hija, ¿no? Termina siendo un adulto que se comporta un poco como un niño y nunca se puede despegar. Súper común. Y de hecho muchas veces pasa a la mirada externa, digamos, sin conocer como la psicodinamia, lo que puede suceder a nivel interno si uno analiza lo que pasa con la madre, o digamos, o examina ese vínculo un poco más en profundidad. Uno podría pensar de afuera que la madre en realidad tiene casi como favorito a este hijo, porque le da tantos privilegios, a veces más que a otros hermanos, lo ayuda tanto, siempre es el pobrecito el que necesita ayuda, que en algún punto es como el más cercano, el que termina estando como más pegoteado con la madre y da la impresión de ser como el favorito, a veces. Sin embargo, yo creería que eso es como una especie de mascarada externa de este rechazo no admitido que tanta culpa le genera a la madre. Entonces no puede provocar, no puede producir esos momentos de sana separación y abandono del hijo a su suerte, digamos, es decir, dejarlo que se convierta en adulto y que sea responsable de sus propias decisiones. Entonces, como dijimos, esta dinámica, como la madre lo necesita que esté ahí en posición de hijo para cubrir su falla materna provocada por esta culpa, entonces lo tiene que mantener ahí. El hijo a su vez no puede liberarse porque necesita provocar ese rechazo materno y no logra hacerlo. Y genera este pegote que desdibuja un poco los límites de dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Sí? Están como demasiado unidos. Y yo diría que ahí es donde se provoca esta estructuración psíquica que podríamos decir está fuera de la neurosis. Si ustedes saben un poco de este tema de la estructuración psíquica en psicoanálisis, uno de los puntos claves de teorización acerca de la psicosis, la locura, es que descubrimos que en el inconsciente de las madres y de los hijos que tienen un vínculo que producen algo de la psicosis, se da esta simbiosis, esta unión, esta no separación entre la madre y el hijo. Son como una especie de unidad donde no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y supuestamente, digamos, o lo que uno descubre en casos de neurosis es que, neurosis siendo como lo más que sería, no quiero decir normal porque está mal decirlo, pero digamos, por lo menos en psicoanálisis clásico se ve como la etapa de estructuración psíquica más avanzada, más sana. En general tiene que ver con que se pudo producir una separación más marcada, mejor estructurada con respecto a los primeros objetos, ¿no? Es decir, con la madre, con el padre. Entonces, vemos como el tema de la separación o la simbiosis es crucial para un psiquismo sano o un psiquismo que se estructura de forma deficiente. Yo diría que la perversión,
La psicopatía es una estructura límite que no llega a ser psicótica, pero tampoco es neurótica. Entonces es como que los límites están desdibujados, vamos a decir. No hay una completa simbiosis, pero tampoco hay una separación neta. Y yo creo que está provocada justamente por este rechazo que no se llega nunca a inscribir y que es necesario que se inscriba para poder provocar esa separación. El niño, con sus actitudes oposicionistas y provocadoras, busca hacer surgir ese rechazo y que la madre lo pueda aceptar. Cuando digo madre, padre, que lo pueda aceptar porque lo necesita subjetivamente, por eso reacciona de esa forma. Pero en general se da una dinámica donde eso no sucede y se vuelve algo muy dañino para ambas partes. De hecho, recuerdo una paciente que una vez me había dicho una frase que era: él no tiene que sentir que lo rechazo nunca más. A mí me quedó grabada esa frase porque creo que representa muy bien esta dinámica que estamos representando. Bien, para terminar, entonces, vamos a hablar del final de la película. En ella, una vez que sucede toda la catástrofe que sucede en la película, que digamos este chico termina muy mal, al descubrir que lo iban a enviar, esto entendí yo porque no está del todo dicho, pero que lo iban a enviar a algún lado, no sé si a una escuela pupila, una escuela militar, andás a ver. Pero algo así descubre Kevin y termina vengándose haciendo una cosa que sucede mucho en Estados Unidos, que es matando muchos compañeros en el colegio, ¿no? Como que encierra a todos en el colegio y con un arco y flecha, que era algo que a él le encantaba, que su padre lo había comprado, termina matando mucha gente y de hecho mata también a su padre y a su hermana. A la única que no mata es a la madre por alguna razón, como que quería que vea todo y que sufra aparentemente. Y bueno, mata a todos y él después se entrega a la policía, todos horrorizados, la madre muy juzgada en el pueblo, digamos, por esa situación, por lo que hizo su hijo, y él termina yendo a una especie de reformatorio, creo que se llama, a donde irían los niños problemáticos que son menores y aún no pueden ir a la cárcel. Y en el final de la película, Kevin, que cuando hizo eso tenía 16, ahora está por cumplir 18, habían pasado 2 años. Y la madre lo va a visitar a la cárcel, donde ahora va a entrar a la cárcel de adultos, y se ve un cambio radical en Kevin, donde él deja de estar tan altanero y tan provocador y malicioso, sino que se muestra un poco más asustado con la posibilidad de entrar a la cárcel real, a la cárcel de adultos, ¿no? De hecho, la madre se lo remarca, le dice que estás asustado de entrar a la gran escuela, ¿no? To the big school. Y él dice, ¿sabes algo de esos lugares? Como diciendo, este lugar es peligroso, me da mucho miedo entrar, ¿no? Y es una actitud que Kevin nunca había mostrado en la película. Miedo o preocupación por sí mismo o por los demás, nunca jamás. Y yo creo que lo que sucede en ese final, esta es una interpretación mía porque no queda del todo claro en la película, pero esto es lo que yo puedo leer, y es una hipótesis, es que esta dificultad en la individuación-separación que veníamos describiendo psicodinámicamente se produce de forma legal, ¿no? Como que es la ley la que de alguna manera marca que Kevin ya es un ser autónomo, adulto y responsable de sus actos, ¿no? Cuando se produce ese cambio de, bueno, ya no estás en esta escuela para menores, en este reformatorio, ahora pasás a la cárcel normal como un adulto responsable de sus actos, ahí se provoca, yo creo que este cambio en Kevin. Y yo lo leería de esta forma, que al ser un adulto responsable de sus actos, esto quiere decir que sus actos ya no son responsabilidad de sus tutores, en este caso la madre, y al sus actos no tener una significación
para la madre, no ser actos que representan de alguna manera quién la madre es, quién el tutor es, porque el responsable sería el tutor. Esta es la dinámica que se había establecido por esta relación patológica que se había establecido entre ellos. Entonces sus actos dejan de tener sentido. Esto lo dice en la película, ¿no? Como que la madre se acerca y le dice, bueno, ya pasaron 2 años, tuviste mucho tiempo para pensarlo, te quiero preguntar por qué. ¿Por qué hiciste esto? Y Kevin se queda pensando y yo creo que le responde de forma honesta, esta fue mi interpretación. No creo que no le dice porque no quiere decirle, sino que creo que le responde honestamente, le dice, yo pensé que sabía por qué lo hice, pero últimamente no estoy tan seguro. Yo creo que lo que está representando ahí en la película, lo que quiere decir Kevin es que al asumir la responsabilidad por sus actos, como dijimos, al sus actos no tener una significación para con la madre, no representar nada de la madre, entonces pierde significación estos actos de vandalismo que él había hecho, porque estaban hechos en una dinámica donde esos actos lo único que hacían y lo que él quería lograr era manchar a la madre. Era dejarla como la dejó en el pueblo, como una mala madre y que todos la traten como la tratan en el pueblo. Pero al haber cambiado simbólicamente su posición en el sistema legal y ahora ser un adulto responsable, entonces sus actos ya pasan a ser propios, no pasan a ser responsabilidad del tutor y entonces pierden el significado que tenían. Entonces él dice, ya no sé por qué. Yo pensaba que sabía por qué, pero ahora no estoy seguro de saber por qué lo hice. Y al sentirse más responsable, creo que tiene más conciencia de sí, de que su vida es suya y no es una extensión de la madre, no es que... Porque esto es muy común, ¿no? Que las personas a veces se autoagredan para provocar a las personas adultas responsables de uno, porque la persona se entiende a sí misma como parte del otro. Entonces se autoagrede para molestar al otro, porque dicen, me estoy agrediendo a mí que soy parte tuya. Al cambiar eso y el ser un adulto autónomo, entonces creo que toma más conciencia de sí y además empieza a tener más miedo por su vida. Esta es mi lectura, por lo menos. No estoy seguro de que sea lo que se quiso representar en la película o no. Quizás hay otra lectura, me encantaría saber qué piensan ustedes. Pero esto es como yo comprendí el final. Y además hay que decir que con la bronca, digamos, que la madre ya tiene con Kevin por haber asesinado a su marido y a su otra hija, quien amaba mucho, ella medio que irónicamente le dice, bueno, seguro vas a estar bien en este lugar. Entonces medio que lo manda a la mierda y se permite dejarlo ir de alguna manera, no hay como a separarse de él. Yo creo que ese es el final de la película. Así que bueno, pequeños perversos, hasta aquí vamos a ir con esta película. Tenemos que hablar de Kevin. Espero que les haya gustado. Si quieren que hable de alguna otra película, por favor déjenla aquí abajo porque yo tomo en cuenta sus referencias. Así es. Y nos veremos en un próximo video de esta sección. Adiós.